dos números, ¿verdad? Como tengo dos números, uno para las clases y otro para personal, los dos me agregó. Bueno, y lo más chistoso de esto es que se salió del grupo y nos dejó a todos encerrados ahí. Bien, prosiguiendo con el tema de la clase. Vamos a continuar con el tema de las causas externas de la independencia. Estamos viendo primero el día de ayer lo de la ilustración y la influencia de este pensamiento que genera obviamente un liberalismo, ¿verdad? Un liberalismo que va a llegar a tener su efecto en un hecho histórico como es la Revolución Francesa, que sería la siguiente causa también externa de la independencia. Claramente la Revolución Francesa prácticamente intentó seguir el paradigma de la libertad. Si se preguntaban seguramente si Estados Unidos se pudo liberar del rey de Inglaterra, ¿por qué no el pueblo sufriente también de Francia llegaría a esa posibilidad con respecto a su propio rey? Porque claramente habían bastantes problemas en ese momento, ¿verdad? Que estaban generando el disgusto de la población. Y creo que el detonante, según se dice en la historia, fue la publicación que se hizo del mismísimo tesorero real de los malgastos que tenían, obviamente, a nivel público los reyes, el rey Luis XVI y María Antonieta. Por esa razón, el avivamiento del pueblo a través de dos personajes como es Georges Danton y Maximilien Robespierre generó pues esta revolución, ¿verdad? Aquí podemos ver en el gráfico anterior, lo pasé por alto, podemos ver más o menos el tiempo que tomó poder realizar una revolución como esta. No fue una revolución del día a la noche, fueron 10 años de lucha y de organización, ¿verdad? Podemos ver desde 1789 hasta 1799, prácticamente en cuatro etapas: comienzo, Asamblea Nacional, Convención y Directorio. Es el tiempo que le lleva empezar a organizar la idea de república que tenían en su cabeza. Pero en medio de estas circunstancias hay que entender que los conflictos, pues hay intereses particulares, hay intereses familiares, hay traidores de la misma causa, entonces esto genera cierta desestabilización. Por eso aparece Napoleón Bonaparte quedándose con el poder desde 1799 hasta 1815. Y después, obviamente, comienza el proceso de restauración de la República, una vez que logran derrotarlo en batallas. Esto es para que entendamos también que hacer una revolución no es nada sencillo. En la primera contienda electoral, la señora presidenta de la nación, doña Xiomara Castro, había ya metido la idea, ¿verdad?, de una reforma constituyente. Sin embargo, como podemos ver acá, una constituyente no es algo fácil de hacer. No se puede lograr en 4 años de manera mágica, ¿verdad? Sobre todo porque eso implicaría también un cierto descuido de la tarea que comúnmente debe hacerse como nación. Aunque ella en la entrevista que le hicieron, donde hablaron específicamente de eso en una de las radios de aquí de Honduras, ella decía de que no iban a parar en ningún momento de la nación, sino que las reformas las iban a ir haciendo así, por así decirlo, poco a poco, lentamente, sin parar de ninguna manera el país. Eso también puede dar pie a que el proceso se vuelva demasiado largo. Eso implicaría también un intento del mismo gobierno por querer quedarse en el poder más tiempo de lo que la ley manda. Y eso genera obviamente cierta, ¿cómo se puede decir? Sospecha, duda de lo que realmente pueda pasar después de 4 años. Pero lo cierto es que una reforma así no es algo mágico, ¿verdad? Lo mejor que debe hacer este país, si debe hacerlo, es a través del Congreso Nacional. Ahí donde deben hacerse las reformas necesarias, siempre en función del pueblo. Ya revoluciones a esta altura del partido, en este siglo presente, creo que es una utopía, ¿verdad? Andar persiguiendo ese tipo de revoluciones. Prosiguiendo, claramente algo positivo que salió de la revolución es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Aunque hay que decirlo, ¿verdad? Tardó muchísimo tiempo para que estos principios, ¿verdad? Y estos valores o derechos llegaran a aparecer en las diferentes legislaturas, ¿verdad? De tantos países que van a ir naciendo a partir de este fenómeno de la independencia. También otra causa de la independencia americana es evidentemente lo que pasó en México y los países suramericanos. Aquí en Honduras, pues la independencia fue en 1821, pero se venía gestando alrededor de 1816. Mientras que la independencia de México fue en 1810, fue muchísimo antes, 10 años, prácticamente 10 años antes de la fecha de independencia que celebramos. Es decir, fue un proceso largo, ¿verdad? Implicó, en el caso de mexicanos, pues implicó también incluso batallas. Aquí en América Central no implicó ese tipo de desestabilización social, no hubo necesidad de guerras, ¿verdad? Sino que fue básicamente solo una junta provisional la que se llegó a nombrar, que estuvo en el Palacio Guatemalteco para tomar esta determinación.
Aquí podemos ver un poquito los años de independencia de algunos de los países. México 1810, en Brasil 1816, en Chile 1818, en Gran Colombia 1819, Perú, el mismo año que nos tocaría a nosotros, 1821. Y como se pueden fijar en el mapa, pues hay muchísimas victorias independentistas que implican batallas. Esos puntos rojos son batallas que hubo en diferentes partes de América del Sur. En Centroamérica no hay ninguna batalla constatada. En México lo que va a haber es un poco de desestabilización, porque claramente la independencia era algo necesario, ¿verdad? Lo requerían, pero como va a haber desacuerdo entre los mismos independentistas, eso va a conllevar a ciertas batallas, ¿verdad? Allá en México, especialmente entre las fuerzas de Vicente Guerrero y las fuerzas de Agustín de Iturbide, que van a ser los dos personajes en contraposición, ¿verdad? Ahora veamos un poquito las causas internas de la independencia, de lo que llevó a originar los estados nacionales. Eh, la primera gran causa interna es el abandono de los pueblos comúnmente llamados coloniales. El hecho de haber fundado estos virreinatos, pues descuida obviamente las ciudades que ya estaban fundadas, ahora se van volviendo más viejas. Por eso es que incluso aún cuando llega al gobierno Francisco Morazán en Guatemala, va a intentar fomentar la inmigración, porque claramente había necesidad de mano de obra juvenil, ¿verdad? Que no había obviamente ya en Guatemala. Cuando él estuvo de presidente, de jefe de Estado en Guatemala, ahí es donde él intenta implementar esta migración para que realmente resurja la fuerza motriz de la sociedad, obviamente, que son las manos jóvenes, ¿verdad? Y eso es lo que se va sintiendo desde la época durante la independencia, ¿verdad? Incluso después de la independencia se siente todavía. Además, el empobrecimiento criollo. Claramente, mientras se abandona este sistema de América Central y México, que va a ser descuidado por la corona, para darle más énfasis al virreinato del sur, del Río de la Plata, claramente esto va a generar cierto desenfado de la preocupación que debe tener, obviamente, siempre un gobierno sobre la región que está gobernando, ¿verdad? Y en este caso, pues nos referimos a Nueva España. Todo el virreinato de Nueva España se va debilitando, incluso el del Perú. Esto genera, obviamente, enojo de parte de los criollos, la sospecha de que realmente no hay una salida, por lo menos dirigida desde España, y la necesidad, por tanto, de establecer un gobierno local que vele para cambiar la situación. También en las editoriales de los periódicos, como El Amigo de la Patria de José de Silo del Valle, pues fueron medios para los cuales, bueno, por medio de los cuales se pudo sembrar esta semillita, ¿verdad? Del pensamiento liberal, ¿verdad? Del pensamiento también de la necesidad de reorganizarse y pues dio su fruto, ¿verdad? Tanto así que incluso en las calles, las famosas tertulias, pasaban obviamente militares, políticos, criollos, ¿verdad? Estableciendo este tipo de diálogos necesarios para poder hacer las famosas juntas, ¿verdad? Provisionales, para quizá repensar un poco el tema de la independencia. Al principio quizá se manejaba así, ¿verdad? Con mucha prudencia por el tema de las pocas autoridades españolas que había, pero una vez dada ya la sensación de que realmente es un deseo de todo el pueblo criollo, pues claramente se arman las juntas y ya incluso se reúnen en los palacios de gobierno para llegar a tomar esas determinaciones en favor o no de la independencia. Aparecen nuevos líderes, ¿verdad? Que van obviamente a tener este sentimiento de desligarse de España dada la circunstancia, incluso, bueno, incluso en el caso de América del Norte, ¿verdad? El mismo sentimiento de un George Washington, de un José Matías Delgado en El Salvador, de un Padre Hidalgo en México, de un Vicente Guerrero en México, de un Francisco Morazán en Honduras, etcétera. Todos ellos prácticamente son líderes, ¿verdad? Capitanes, muchos de ellos en el lado del gobierno, otros en la parte educativa, ¿verdad? Dedicados obviamente a mantener el orden y al ver esta situación del caos que se está generando o el que creen que va a suceder, tienen la necesidad de organizarse y de poder llegar a acuerdos. Por eso la participación también de la iglesia va a ser muy obvia. El relajamiento de los peninsulares. Claramente los pocos que estaban aquí, que eran pertenecientes al antiguo reino de España, ¿verdad? Ya no les interesaba mucho, ¿verdad? Incluso van a haber varios españoles que van a estar de acuerdo con la independencia. De hecho, entre los famosos líderes independentistas, que son diferentes a estos capitanes que mencionábamos, una cosa es los capitanes que intentan pues sublevarse al imperio español. Y otra cosa es los miembros de las juntas provisionales
que formaron parte de estos gabinetes temporales, ¿verdad? Para poder decidir la manera como se iba a proceder con respecto a la independencia, ¿verdad? De hecho, son los que estoy enumerando aquí a continuación. Estos próceres independentistas, como pueden ver, hay dos españoles metidos también ahí, junto con guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, costarricenses, que están participando en esta búsqueda, ¿verdad? De solución al problema que tienen, ¿verdad? Que es la falta de control, la falta de desarrollo y evidentemente de organización local. Aquí podemos ver algunos de ellos. Algunos de ellos son también padres del acta de independencia, es decir, están firmando también algunos de ellos el acta de independencia. Mariano Galvez es uno de los que firma también el acta. Pedro de Molina y Mazariegos, así se llama él. José de Silvio del Valle, ¿verdad? El padre Antonio Larrazábal, por el lado de Guatemala. Manuel José Arce, por el lado de El Salvador, que va a ser importante porque se va a convertir en el primer jefe de la federación. Manuel, bueno, primer jefe legal de la oficial, mejor dicho, de la federación. Porque antes de él hubo otro jefe provisional, que es el que está ahí abajo, ya lo voy a mencionar, que es Gabino Gaiza. Manuel, los tres sacerdotes de Nicaragua, ¿verdad? Pero de Salvador, perdón. Manuel Aguilar, el padre Nicolás Aguilar y el padre Vicente Aguilar. José Francisco Córdoba, Mariano Beltranini Llanos, él aparece también en el acta de independencia. Miguel Reinaga, no me consta si está en el acta. José Simón Cañas, creo que no aparece tampoco. José Antonio de la Rave sí aparece. Juan Manuel Rodríguez no aparece. Santiago Celis, pero Pablo Castillo del lado de El Salvador. Mariano de la Rave sí aparece en el acta de independencia. El padre José Matías Delgado también aparece firmando el acta de independencia. José Lorenzo de Romaña, creo que en la primera acta sí firma él. No estoy muy seguro si aparece en la primera o en la segunda acta. Camino Gaínza aparece en ambas actas, tanto en la de 1821 como la de 1823. José Francisco Barrundia, ¿verdad? Domingo Antonio de Lara, que creo que se aparece, de hecho creo, no sé si él es José Domingo, el que firma como secretario del acta, y padre Tomás Ruiz. Como pueden ver, ahí hay tres, cuatro, cinco, seis sacerdotes prácticamente implicados, siete sacerdotes implicados en el tema de la independencia, para que vean también la unidad de la iglesia con los padres de la independencia. Esta opinión me gusta poder compartirla porque de alguna manera representa lo que realmente sienten los hijos de españoles. Primero sienten el derecho de saber que como nacieron en esta tierra, tienen el derecho por naturaleza, ¿verdad? De vivir como hombres libres. Y segundo, porque como son descendientes de los invasores, pues también tienen el derecho legal a los títulos de posesión, ¿verdad? Que realmente deben mantenerlos en el país donde nacieron. Eso es lo que está diciendo Simón Bolívar aquí, ¿verdad? Que sienten que están prácticamente en un punto intermedio. No son ni naturales o aborígenes o indígenas, y tampoco son españoles o peninsulares, ¿verdad? Sino que son una nueva forma de sociedad, ¿verdad? Por lo cual, dice él, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Y de hecho sí, porque en realidad creo que no hay otro lugar en la Tierra donde haya pasado algo así como lo que pasó aquí en América, ¿verdad? De esta mezcla racial y la independencia así total del régimen anterior. Comúnmente cuando han habido conquistas se queda como brazo o territorio del lugar y difícilmente se pierde. Creo que el único lugar que podría haber pasado por eso, pero es en una época en la cual no había país, lo que había era imperio, es el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Es lo único que podríamos mencionar, Constantinopla, que prácticamente va a ser invadida, se van a quedar con una región, pero no es el mismo, no es el mismo caso de América. Por eso es un caso completamente diferente y muy interesante a nivel de ese estudio de la política y de la antropología también. Aquí podemos ver alguna restauración del rostro de ¿cómo se llama? De Simón Bolívar, ¿verdad? Aunque en realidad no coincide con muchos de las imágenes y grabados que aparecen en algunos de los libros históricos. Eso lo mandó a hacer Chávez cuando estaba en Venezuela. Mucha gente incluso se quejó de que no se parecía. Porque en realidad el rostro no parece ser muy fidedigno. Bien, veamos un poquito de lo del Acta de Independencia de 1821. Tenemos que ver dos actas, la de 1821 y la de 1823. Em, a esta le llamamos el Acta de Independencia. A la de 1823 le llamamos el Acta de Independencia Absoluta. Desde mi punto de vista, el acta que tendríamos que celebrar no es esta, sino la de 1 de julio de 1823. Ya diré por qué más adelante, por qué debería ser aquella el acta de que debíamos de celebrar.
¿verdad? Esta es importante claramente, pero no es tan relevante porque todavía no se logró tener el dominio total, ¿verdad? El dominio total se llega a tener hasta la siguiente acta federal, que va a ser 2 años después de la independencia. Veamos un poquito los detalles del acta. Aquí podemos ver algunas imágenes. Algunas son del archivo del CRI UDICRA, perdón, del UDICRA de la UNEA, de la Universidad Autónoma de Honduras. La otra es la que está a la mano izquierda, ¿verdad? La que está así toda fea de la orilla. La que está bien cuidadita, ¿verdad? Es la que está en el archivo general de Guatemala, ¿verdad? De ahí se obtuvo esto. Veamos algunas de las páginas. Miren el tipo de letra. Esta es la letra, se supone que es la letra. Si no es la letra de alguno de los dos secretarios, es la letra de José de Silvio del Valle, ¿verdad? De hecho, parece bastante la de José de Silvio del Valle. Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español que por escrito y de palabra se ha manifestado en el pueblo de esta capital, recibidos por el último no sé qué, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿no? Diversos oficios del ayuntamiento, no sé qué, ¿verdad? No se logra leer muy bien esa parte, pero está transcrita y de hecho se la voy a dejar aquí en la misma diapositiva, ya transcrita el acta completa. También están todas las páginas que se pueden ver de esta acta con una aclaración, si se fijan del numeral 8 se pasó al numeral 10. Ahí hay un error que cometieron los secretarios o el redactor del acta misma, que es José Silvio del Valle. Aquí hay algunas imágenes. Y al final aparecen las firmas de los que están ahí como encargados de la Junta Provisional. La primera firma es la de Gabino Gainza, que va a quedar como jefe provisional también, mientras logran nombrar la Asamblea Constituyente, que va a ser la primera constitución de la federación. Aquí está un poco transcrita el acta para que la podamos ver. Lo que dice en la primera página básicamente es que ya se hizo la consulta y hay un deseo prácticamente popular de esta independencia, ¿verdad? En todos los ayuntamientos. Menciona las juntas provisionales, menciona incluso que hasta los miembros de la iglesia están de acuerdo, como el arzobispo, el dean, el del cabildo eclesiástico, que son cargos de la iglesia en ese momento, así como todos los colegios de abogados, de prelados regulares, de jefes y funcionarios, todos ellos están de acuerdo con la independencia, dice en la página número 1. En la página número 2 lo que podemos ver es que es un deseo, voluntad popular, voluntad del pueblo de Guatemala, sin perjuicio de lo que se vaya a determinar en la Junta Provisional que se va a formar y el nuevo Congreso que se va a formar, ¿verdad? Que es necesario que el pueblo se vea independiente. Luego hacen un primer enumerado donde menciona que deben mandarse esta acta como circular a todos los demás lugares, para que todos los pueblos y ayuntamientos puedan elegir sin demora a los que van a ser los diputados que van a participar en el proceso electoral. Y obviamente para poder darle fuerza a este gobierno y la ley que se va a regir también. En el numeral 2 habla prácticamente que los diputados deben hacerlo, ¿verdad? Las mismas juntas electorales de cada provincia. Cada provincia debe elegir qué diputado lo va a representar. El numeral 3 habla de que los diputados sea en proporción de un diputado por cada 15.000 ciudadanos. Incluso, un punto importante en este numeral 3 es que, y de hecho lo voy a mencionar más adelante en los detalles así generales del acta, es que se logra ver cómo se le va a dar participación incluso al afroamericano, especialmente al que es descendiente de África, que está bajo, obviamente, Nueva España. Dice aquí que el número de diputados sea de proporción uno por cada 15.000 individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. O sea que también ellos van a ser considerados ciudadanos de la federación. Ya no va a haber entonces esclavitud para el africano. Que las mismas juntas electorales, teniendo en cuenta los últimos censos, se sirvan de determinar, ¿verdad?, el base del número de diputados y representantes. Más adelante habla acerca de que deben establecerse, obviamente, autoridades, ¿verdad?, para que puedan ejercer sus atribuciones específicas según el arreglo de la nueva constitución que vaya a suceder. Luego mencionan algunos miembros, ¿verdad?, de los que deben participar, ¿verdad?, en este ordenamiento para que realmente tengan el carácter de hacer lo que debe hacerse, ¿verdad? Y menciona algunos de los que incluso van a firmar el acta, don Miguel Larrainaga, don José Cecilio del Valle, que es el auditor de guerra, el Marqués de Aycinena, y menciona varios que al final van a terminar firmando el acta de independencia. Aquí, pues, en la siguiente página habla de que la religión de la federación va a ser la religión católica, ¿verdad? Ahí dice claramente que la religión católica,
que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en lo sucesivo, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos, seculares y regulares y protegiéndoles en sus personas y propiedades. Pero además, le va a solicitar a los mismos sacerdotes se presten, obviamente, para mantener el orden, ¿verdad? De los ciudadanos. En este sentido, permítame, acá, les pide a ellos que prácticamente ellos se dispongan a apaciguar un poquito esa pasión que pueda sentir el pueblo, porque en un momento de desestabilización, ¿verdad? Puede la gente tomar malas decisiones. Entonces les pide a ellos que anden ahí con su predicación también, sofocando esas pasiones individuales que pueden dividir los ánimos y producir funestas consecuencias. Eh, Habla también de las medidas que deben tomarse para que se pueda permanecer, obviamente, con esta capital de manera imperturbable. Quieren prácticamente dejar a Guatemala como capital de la federación. Pero eso va a generar conflictos más adelante porque El Salvador también quería tener ahí el distrito federal. Van a estar peleándose dónde va a quedar el distrito. Al final van a decidir poner un triunvirato, es decir, un representante en Guatemala, uno en El Salvador y uno en Honduras. Aunque el primer triunvirato solo era de uno de Guatemala, dos de El Salvador. Después van a meter a Honduras. En el caso de Nicaragua y Costa Rica, pues obviamente en aquel momento Costa Rica era bastante, ¿cómo podría decirlo? Participaba poco por la distancia misma, ¿verdad? Es decir, le llegaban las notificaciones y todo, pero no había mucha participación. De hecho, si se fijan en los pares independentistas que mencionamos, solamente había un costarricense. ¿Verdad? Entonces, muy difícil la comunicación con Nicaragua y con Costa Rica. Por eso solamente El Salvador, Honduras y Guatemala van a participar fuertemente en la cuestión política. Eh, Más adelante habla de el juramento que deben prestar obviamente la Junta Provisional, los que van a participar en este proceso de la independencia, ¿verdad? Menciona tanto a los de la iglesia, tribunales, jefes políticos, militares, prelados, ¿verdad? Comunidades religiosas, jefes, todo, prácticamente todos deben jurar, ¿verdad? Lealtad a la Junta Provisional. Luego, que se mande obviamente el acuerdo de este ayuntamiento a todas las demás, a los demás lugares para poder también mostrar, ¿verdad? La proclamación y juramento expresado de independencia. Luego, mandan a que se pueda acuñar en una moneda, ¿verdad? Y se perpetúe la fecha del 15 de septiembre de 1821, en la que se declara obviamente la feliz independencia. Y se imprima el acta, ¿verdad? Para poder mandarla y circularla en diferentes lugares. Básicamente lo que aparece en esa acta. Lo demás es órdenes sobre el tema de mandar las cartas para poder comunicar a todas las provincias. Y después aparecen las firmas de los representantes de la Junta Provisional que van a aparecer por ahí. Aparecen enumerados y después firmando el acta al final. Algunos detalles generales del acta, además de mencionar así rápidamente. Lo primero que podemos notar es que esta acta de independencia no es tan popular. Es decir, me refiero a que no es una lucha del pueblo a pueblo. No son los indígenas los que se están independizando, sino los representantes de los grupos de poder, aquellos que ya estaban incluso en cargos de la colonia. Ellos son los que van a querer independizarse de España. Por lo cual, no es una independencia de tipo popular, es una independencia prácticamente de los de arriba para con los de abajo. Una revolución de los que estaban ya en el cargo colonial. Y es una transmisión, por tanto, de poder nada más para quizá algunos mantener siempre el control sobre el pueblo. No le llamaría tanto explotación porque claramente no eran hombres desquiciados, por lo que podemos leer de la vida de cada uno de los participantes de la Junta Provisional, todos son hombres honorables, ¿verdad? Así que no hay algo que se les pueda señalar a ellos como personas incorrectas, ¿verdad? Más bien intentaron mantener todo con control, con mesura y con mucha prudencia. Sobre todo hombres como José de Silvio del Valle, que era uno de los más prudentes de todos. No se altera el sistema legal, las mismas leyes prácticamente coloniales van a seguir funcionando y eso lo piden para mantener el orden. Porque si se ponen a cambiar leyes así de pronto, ¿verdad? Habría sido tremendo caos. Dar a conocer la falta de madurez política y administrativa. Da a conocer esto, en realidad sí. Lo único que les faltó y que lo van a poder enmendar en la siguiente acta es la vigilancia de la región. Es decir, no van a tener control, no van a tener en sus manos los datos exactos de cuánta población, cuántos ayuntamientos, cuánto es la extensión territorial. Todos esos detalles estadísticos prácticamente no los tienen a la mano. Por lo cual se arriesgaron realmente. Fue un riesgo tremendo hacer la independencia.
sin saber si después de independizarse, después de quitar obviamente el velo de la corona sobre el istmo centroamericano, iban a poder controlar prácticamente la región, que eso es lo que realmente no consideraron al inicio, pero que después en la segunda acta sí logran hacer ese trabajo, ¿verdad? De mandar prácticamente comisiones para poder hacer ese análisis de censos y estadísticas que eran necesarias para tomar determinaciones. Se propicia el mantenimiento de la religión católica. Se nota evidentemente que la religión católica está de acuerdo con la independencia. De hecho, en algunas partes de América, varios sacerdotes llegaron a ser jefes de la Junta Provisional e incluso jefes de Estado. Como en el caso de El Salvador, ¿verdad? José Matías Delgado llegó a ser jefe de Estado de El Salvador y era sacerdote, el padre José Matías Delgado. En América del Sur, creo que si no me equivoco, en Uruguay, también, no sé si, no recuerdo muy bien si fue en Uruguay, donde también hubo un sacerdote, no sé si era dominico, que llegó a ser jefe de la Junta de la Asamblea Constituyente. Entonces, podemos ver una participación bastante activa. Aquí en Honduras, por ejemplo, hubo diversas intentonas, que eran prácticamente intentos de revolución a favor de la independencia, motivadas por algunos sacerdotes de Olancho, ¿verdad? Hay varias, la famosa intentona de Olancho es una, donde hay algunos sacerdotes, ¿verdad? Recuerdo el apellido Galvez, uno de ellos, Calvo, o el apellido de otro sacerdote, que van a participar en esta lucha a favor de la independencia. Sacerdotes al frente de, por así decirlo, de fuerzas, ¿verdad? Milicias, para intentar obviamente alzarse contra el Imperio Español. Dos aspectos que también podemos notar al leer el Acta de Independencia de 1821, que demuestran que superaron a los españoles. Primero es que prometen una democracia representativa, es decir, va a haber participación de diputados. No es un control ya colonial entonces, sino que quieren realmente una república. Ese es el primer punto. El segundo punto es el que leímos en el numeral 3, que se promete que ya no va a haber discriminación de tipo de raza, discriminación racial. Entonces van a permitir que todos los indígenas, y bueno, que ya eran ciudadanos los indígenas, pero en ese momento todavía no habían alcanzado el grado de ciudadanía los afroamericanos. Entonces los criollos van a dar esa oportunidad. Mucho antes que Estados Unidos, ¿verdad? Que eso también hay que alabarlo y hay que aplaudirlo. ¿Quiénes firmaron el acta de independencia? Antes de ver las firmas, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre el acta de independencia? ¿Todo No, claro? ni no es el momento. Ok. Quiero mostrar las firmas de Sí, cada todo uno. claro. Dime, dime. No entendí lo último. No, todo claro. Ah, ok, Todo claro. ok. Veamos la firma de cada uno de ellos y he colocado en colores para después de mostrarles qué cargo tenía cada uno eh, antes y durante de esa junta provisional. Aquí están las dos fuentes. La fuente número uno es guatahistoria.com del licenciado Fernando Molinedo, que es su profesor de historia, que él compartió las 7 páginas del Acta de Independencia. Y en la UNA solamente hay 4 pliegos, solamente hay 4 imágenes, las primeras 4 páginas en el departamento de UDICRA. La otra fuente que utilicé fue la página de la ACTA, ¿verdad? Del Archivo General de Guatemala. Veamos entonces aquí las firmas. He tratado de ir coloreando cada una de ellas y mostrando el nombre al lado. Primero está Gabino Gainza. Después está Gabino Gainza, es el que va a quedar electo como jefe de la Junta Provisional mientras se elige la constituyente. Pedro José Antonio de Molina y Mazariegos. Ahí aparece la firma como Antonio de Molina. Él era encargado de la parte educativa en Guatemala, además que trabajó como periodista, ¿verdad? Mariano Beltranini Llano aparece también ahí junto con el padre Mario Calderón, el padre Matías Delgado, José Matías Delgado, que es el sacerdote del cual también ya vamos a hablar un poquito más adelante. Manuel Antonio, aunque él firma Ano de Molina, ¿verdad? Manuel Antonio de Molina. Mariano Antonio de la Rave, José Antonio de la Rave, Isidro del Valle Castriciones, Mariano de Aicinena y Piñol, no sé si es a esta que le llaman el conde de Aicinena, creo que es el mismo, pero Antonio de Rayave, Pedro de Arroyave, perdón. José Lorenzo de Romaña es el secretario el que firma al final. Las firmas de ellos, los últimos dos, son las firmas, diría, más estilizadas, ¿verdad? Intentando decorarlas. Y José Domingo Diegues, que es el secretario provincial. José del Siglo del Valle es el redactor del acta,
pero en este momento no puede firmar el acta porque él estaba nada más, no como delegado de la Junta Provisional, sino como auditor de guerra. Entonces, por esa razón no la firmó. Después, en las copias del acta de independencia, ya los pliegos de independencia que se van a enviar a las provincias del 28 de septiembre, esos pliegos ya contienen la firma de José del Siglo del Valle, donde él va a firmar José del Valle, ¿verdad? Va a aparecer al final. Aquí todavía no se logra ver la firma de él en estos pliegos. Solo firmaron prácticamente los cuatro miembros del Ayuntamiento Constitucional, los miembros de la Diputación Provincial, los secretarios de gobierno y provincial y el jefe electo para esta Junta Provisional mientras se elige la nueva Constitución, ¿verdad? Y la nueva Comisión de Diputados. Este es el acta original del Archivo de Guatemala, ¿verdad? Tampoco Antonio Rivera Cabezas, que aparece después, no firmó tampoco en este momento. Esta es la firma que tendría que haber aparecido, ¿verdad? Pero va a aparecer después en la siguiente acta que veremos. Aquí vemos la transcripción que hace la UNA. Esa transcripción que vimos es del departamento de documental de UDICRA o UDIGET, que le llaman ahí, de la UNA. Ahí sí ya menciona a José del Siglo del Valle. Suponemos entonces que la copia que tiene la UNA es la copia de los pliegos de la independencia. No es el acto original, sino la copia que se envió después. De hecho, en la copia en una de las copias de esas actas posteriores ya aparece José Cecilio del Valle. Ahí se logra ver la firma. Aparece en este lado, a la par de Miguel Larrainaga, aparece José del Valle. Esa es la firma de él. Permítame por acá. Un segundito. Ok. Aquí aparecen, en esta acta ya que es la copia, prácticamente de los pliegos de la independencia, se logran ver algunas firmas diferentes. Gabino Gainza siempre aparece, Miguel Larrainaga también, José del Siglo del Valle aparece como algo nuevo, el Marqués de Aycinena, el de Antonio de Larrabe, de Antonio Robles, perdón, Ángel María Candina, Manuel Antonio de Molina, José Antonio de Larrabe, José Valdés, Mariano Beltranena, Mariano de Larrabe, José Mariano Calderón, José Matías Delgado aparece también el sacerdote, Isidoro de Valle y Castricciones. Aquí aparece ya con el nombre de Isidoro, en la anterior aparece Isidro, Mariano de Isinena, y están abajo también las dos firmas de los dos secretarios provinciales, pero no se logran ver en esta captura porque hasta ahí nada más mostraban la imagen. Pero por lo menos para que veamos que hay una pequeña diferencia entre la enumeración de diputados que aparece. Bueno, de delegados, no diputados, delegados. Bien, salimos de esta acta de independencia era necesario verla y vamos a hablar de un problema que se va a generar apenas se hace la declaratoria de independencia. Aparece un personaje en México que fue uno de los líderes independentistas de México junto con Vicente Guerrero. Me refiero a don Agustín de Iturbide, eh, don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, se llama él. Y este Agustín de Iturbide, a diferencia de Vicente Guerrero era más de tipo republicano. Él quería una república mexicana. Mientras que Agustín de Iturbide quería un imperio mexicano. Desde la óptica política, diríamos que Agustín era más conservador y más liberal Vicente Guerrero. Eso generó prácticamente entre los padres de la independencia dos bandos, ¿verdad? De personas, unas conservadoras y otras obviamente liberales. Y eso conlleva a una desestabilización de la misma lucha mexicana. Se van a enfrentar ellos incluso en batallas, hasta que después se logran dar el famoso abrazo. Pero al final, la ambición de Agustín de Iturbide, pues provocó que realmente siguiera todavía con el intento de generar el imperio mexicano. Así que él toma por la fuerza el poder, prácticamente lo proclaman jefe de México, aprovecha para autonombrarse de alguna manera emperador mexicano y así pasó de llamarse Agustín de Iturbide a simplemente Agustín I de México. Se convierte prácticamente en el emperador mexicano. Veamos un poquito ese detalle. ¿Qué hubiese pasado? Lo que quería Agustín seguramente era mantener lo que antes perteneció al Virreinato de Nueva España, que era hasta el año 1819, que era prácticamente toda esta región, incluida Centroamérica. Era parte también de las provincias del Virreinato de Nueva España. Él quería seguramente mantener ese control. Es decir, la Federación Mexicana o lo que sería el imperio mexicano que él quería, habría sido más o menos esta región. Habríamos sido quizá el país más poderoso de Centroamérica, de América, mejor dicho. Más poderoso económicamente incluso que Estados Unidos. Porque claramente miren los lugares que tenía México en sus manos. Texas, Nuevo México, California.
Estamos hablando de los lugares donde más oro y petróleo han encontrado. Entonces se imaginan que México no hubiese perdido las batallas y tampoco hubiese vendido a precio de gallo muerto los territorios que le pertenecían. Pues claramente la corrupción política le llegaban de repente enviados de Estados Unidos, menos tal desierto, ¿verdad? Que según sus estudios quizás sabían que había ahí, no sé, oro. Y México, como lo miraba todo como desierto, ¿verdad? Pues se dieron a vender territorios y poco a poco se van adueñando los estadounidenses de esos terrenos. Hasta que México se da cuenta de lo que está perdiendo, quiere empezar a recuperarlo, ¿verdad? Y Estados Unidos no se va a dejar. Por eso se van a ir a la batalla de la fuerza entre los soldados que antes pertenecieron al Imperio Español y luego pertenecerían a México contra estadounidenses. Incluso había ya luchas de territorio durante el periodo colonial también. Agustín entonces aparece en el capítulo este, ¿verdad? Agustín Cosme Damián de Iturbide de Aramburu. Nació bueno, fue prácticamente emperador de México desde 1822 a 1823, apenas alrededor casi de un año. Eh, un poquitito más, no, menos, un poquito menos que un año. Al final, en medio quizá de su autosuficiencia e insensatez, decide viajar a España. Y en ese momento que se va para España, seguramente hacer sus viajecitos, sus lujos y todo, el Congreso de México se reúne para poder determinar qué hacer con Agustín Iturbide. Al final, la junta de notables de ese momento decide declarar a Agustín Iturbide traidor. Entonces llegan a coincidir en que si Agustín Iturbide regresa a México, que era lógico que iba a regresar, pero si regresa a México y alguien le ayuda incluso a entrar a México, prácticamente iban a ser considerados traidores y enemigos del Estado mexicano. Entonces, básicamente se reorganizan en contra de Agustín. Él, sin saber esta decisión, decide regresar evidentemente a México y lo van a terminar arrestando y lo van a llevar a fusilar. Ese va a ser el final de don Agustín de Iturbide. A pesar de ello, por haber sido un líder de la independencia, va a ser muy querido y enterrado prácticamente como un prócer más, ¿verdad? Con un gran séquito de gente que iba en la gran caravana. Hay grabados que muestran todo el tumulto de gente que se reunió en la Plaza Central Mexicana para enterrarlo en lo que hoy es, bueno, lo enterraron en una tumba seguramente particular, pero luego exhumaron esos huesos para meterlo en la Catedral Metropolitana de México, donde actualmente está en una urna de cristal. Veamos un poquito un contexto alrededor de lo que estaba pasando en aquel momento. Un ayuntamiento constitucional es básicamente el equivalente a una alcaldía. Todavía España funciona en base a ayuntamientos. Todavía funciona así. Eh, pues aquí funcionó en cierto momento, ¿verdad? Habían sido obviamente erigidos desde México, desde el 23 de mayo de 1812. Se fundaron por decreto estos ayuntamientos. En Honduras funcionó en el actual palacio donde anteriormente estuvo el Cabildo Municipal, ¿verdad? Ahí aparece una fecha, quiero que veamos esa fecha, 1880, 1881, y estamos en época federal. Pero este mismo edificio que sirvió como parte del Ayuntamiento Constitucional, para el caso de Comayagua, se convirtió después en el Cabildo Municipal y después se convertiría en el Palacio Municipal, que es el que actualmente todavía sigue en pie ahí en el centro de Comayagua. Em, entonces, el intento de Agustín era prácticamente mandar cartas a todos los ayuntamientos y a todas las comisiones y juntas que hubiesen en diferentes partes de México y también de América Central para invitarles a unirse a México mediante un plan que él llama el Plan de la Iguala. Se llama así por el lugar donde se firmó, en Iguala, México, el 24 de febrero de 1821. Miren en la fecha, febrero del 821, todavía no se ha declarado la independencia. Entonces ya empieza la gestión de él para unificar prácticamente lo que anteriormente era el imperio de Nueva España, el virreinato de Nueva España. Al principio, pues el intento de él es instalar un modelo monárquico, ¿verdad? Establecerse prácticamente como rey y después declararse como emperador. Al final se independiza Centroamérica, ¿verdad? A pesar de la independencia de Centroamérica, Agustín de Iturbide le envía a Gabino Gainza la invitación a unirse a esta anexión de mexicana. Al principio, Gabino Gainza desoye, ¿verdad? A Agustín de Iturbide. Entonces, por eso, don Agustín va a insistir nuevamente enviándole tropas junto con el emisario, como para decirle, bueno, a las buenas o a las malas.
Entonces ahí Gabino Gainza toma la determinación de llevar esto a la Junta, ¿verdad? A la Junta de Diputados que estaba elegida en ese momento para poder tomar una determinación. Entonces decidieron someterlo a votación. Y la cantidad de votos pues quedó de la siguiente manera. Los votos del Ayuntamiento de Guatemala quedó de la siguiente manera. Aproximadamente 104 diputados decidieron unirse a México sin ningún tipo de condición. Habían 11 diputados que pedían condiciones. Quedaron 32 que decidieron que querían que lo que decidiera la Junta Provisional es lo que ellos iban a acatar. Hubo dos que se opusieron por completo, pero habían alrededor de 68 que no habían sido invitados a esta votación y se enteraron, ¿verdad? No pudieron responder. Por lo cual, si sumamos esta cantidad de gente con condición, la Junta Provisional, el no unirse y los ayuntamientos que faltaron, tenemos 113 votos contra 104. A pesar de que son 113 votos que no estaban totalmente de acuerdo, aún así los 104 conservadores, que obviamente son de tipo conservador los que estaban de acuerdo, decidieron aún así levantar un acta de anexión a México, que es la que aparece a continuación, que les voy a mostrar y declarando que supuestamente fue unánime la voz a favor de la anexión, ¿verdad? Mintiendo descaradamente. Entonces ya les platico qué fue lo que pasó inmediatamente después que surgió esa acta. El objetivo del plan de la Iguala no eran tan malos los objetivos que tenía Agustín Iturbide. Primero, establecer la independencia de España. Segundo, establecer la religión católica como única. Tercero, establecer la unión de todas las clases sociales. Hasta ahí todo sonaba bien. El problema es que cuando hay un emperador, pues siempre hay una clase. No hay clases sociales iguales. Siempre hay una clase elitista por encima del resto de pueblo. Por lo cual es contrario a los intereses, obviamente, de los independentistas. En Honduras se generaron, bueno, a nivel de toda Centroamérica, se generaron por tanto dos bandos, los anexionistas y los que obviamente querían liberarse de cualquier sistema hegemónico. En este caso, los anexionistas eran familias conservadoras. En el caso de los independentistas, eran formados por liberales, ¿verdad? En el caso de Honduras estaba bien marcado dónde estaban cada uno de los bandos, porque Comayagua siempre ha sido el lugar más conservador y Tegucigalpa siempre ha sido el lugar más progresista. Por lo cual, los de Comayagua son los que están a favor de la anexión y los de Tegucigalpa estaban en contra de la independencia. A favor de la independencia total de México incluso. En el año 1822 van a hacer esta acta de anexión a México, diciendo que es unánime, que computaron datos y que todo, y que conjunto con los votos de Nicaragua y de no sé qué, que habían ganado prácticamente en la votación y por tanto era un deseo, ¿verdad?, de unirse a México. Yo no digo que hubiese estado mal, ¿verdad? Hay que también ver qué hubiese pasado si Centroamérica se hubiese unido a México. Pues habríamos sido una gran patria, habríamos sido un gran pueblo. ¿Verdad? Realmente, con una gran cultura, además, con un gran legado también, unido por toda la historia mesoamericana. Habría sido, pues, yo digo que ideal, que nos hubiéramos unido. Yo no intento ser conservador, pero digo que por andar de muy liberales, a veces perdemos oportunidades grandiosas, ¿verdad? Que el tipo de organización que tiene México supera en gran medida al que tenemos en Honduras. Por otro lado, queda claro que lo hicieron de una manera, pues, viciada, de una manera ilegal. Por eso es que las juntas de aquí, de estos países, diferentes a Guatemala, de gente de El Salvador sobre todo, va a empezar a analizar la situación con cabeza fría y van a llegar mejor a ser aliados con Guatemala y con Honduras para levantar, obviamente, una comunidad de diputados que declaren nula la anexión. Entonces va a aparecer una nueva acta, una tercera acta, que es el acta de independencia absoluta, que es la que vamos a ver a continuación. Este es el fragmento del acta de 1822 de la anexión. Miren cómo mintieron descaradamente. Dicen, se halló que la voluntad manifiesta llanamente por la unión excedía la mayoría absoluta. Y no era la mayoría absoluta. Mayoría absoluta es el total de datos, el total de votos, ¿verdad? Partimos la mitad y después de la mitad ya podemos decir que es mayoría. Pero en este caso la mitad prácticamente era mayoría en la parte que faltaba que estaba en contra o que estaba al menos con condiciones, por lo cual no habrían firmado si no se les diera esta oportunidad de elegir las condiciones.
Y por tanto dice que computaron, ¿verdad? La de Guatemala, la del gobierno español, la de Ciudad Real de Chiapas, que hay que hacer notar que Chiapas antes pertenecía a Guatemala, pero son los primeros que se van a desligar de Centroamérica y se van a unir a México, ¿verdad? Que Quetzaltenango y Sololá también son importantes porque van a querer mantener cierta independencia en toda Centroamérica. Ya lo veremos más adelante cuando toquemos el periodo federal, cómo ellos intentan quedarse como que fueran un solo país. Prácticamente son tres departamentos de Guatemala los que van a querer quedarse como que fueran un solo país, ¿verdad? Y le van a poner un nombre y le van a poner una bandera y un escudo de armas también. Es un nombre de un país que muy poca gente conoce. Ya les diré más adelante cuál es el país que poca gente conoce. Normalmente siempre pensamos que Centroamérica es Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿verdad? Y Honduras. Pero hay un país más que se perdió en la historia, ¿verdad? Y que solo ha quedado en alguna de las fuentes, que más adelante miramos. Pero no es Belice, No, no es Belice. Belice ni siquiera formó parte de la federación, porque recuerden que Belice es una colonia inglesa. Incluso el nombre de Belice era Honduras Británica en aquel momento. Pertenecía a Inglaterra. Y Panamá tampoco, porque Panamá pertenecía más a la Gran Colombia que a Centroamérica. Por lo cual no forman parte de las 5 patrias centroamericanas. Pero menciono que lo que hoy llamamos Centroamérica, ¿verdad? Hay un país centroamericano que se perdió. Ya les mencionaré cómo se llamaba ese país más adelante. Terminamos por aquí. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia final, ¿verdad? Recuerden, jóvenes, que hay que estar puntuales para poner la asistencia. Pasados los 10 minutos ya no se puede colocar. Y si tienen algún problema de internet o de señal de datos, manden captura al número privado mío para poder analizar el caso y ver si realmente se les da la oportunidad de colocar el presente, ¿verdad? En todo caso, si tienen pruebas, con todo gusto yo les ayudo a ponerlo después, pero mándenlo al número privado. Pasen feliz tarde, jóvenes, nos vemos el día de mañana. No hay contraseña este día. Buenas No, noches, Lick. sí hay contraseña. Te- Sí hay contraseña, permítame. ah, Cierto que hay contraseña, la puse antes de comenzar la clase. Veamos esa contraseña. Veamos aquí. Universidad. ¿Qué dice? Se me cerró el Moodle. Vamos a entrar aquí, a ver. Ahí se. Vamos a darle a cancelar. No sé por qué quedó abierta una sesión. Aquí. Listo, 5. Asistencia cotidiana. La contraseña, si no me equivoco, es la palabra salida. Así de fácil. La palabra salida. ok, Lick, muchas gracias. Veamos. Gracias, Feliz feliz noche. noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Igualmente. Una consulta. Dime. Fíjese que el lunes, el día del examen, yo puse la asistencia del inicio, pero no puse la del final. Y pues hice el examen y todo, entonces sí está, Ok, no ok. sé. No hay problema. No hay problema. Listo. Sí, Buenas sí, noches, Lick. Solo porque es día de examen. No hay problema. sí, usted sabe cuando uno está así bien enfocado, a veces Sí, se, o sea, se olvida. se va. Está bien. Bueno, Ok. noche. Bueno, Diego. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas Dime. noches, Lick. Buenas. Dime, Ian. Liz, Dime. mire que yo tuve problemas al principio porque no había energía aquí en mi pueblo y llegó minutos después. Entonces no pude poner la contraseña de presente al entrar. Entonces no sé cómo hago en ese caso. Lo que acabo de decir, que me manden al número privado, ¿verdad? La solicitud del permiso, ¿verdad? Y como siempre les pido, en caso de corte energético o pérdida de internet, pues que manden captura o video de la ausencia de energía. Sí, lo recuerdo. Listo, listo, Ok. Liz. Muchas gracias. Dime, Ian. Ah, estoy viendo, perdón, Lick, es que creo que tengo el mismo problema que mis compañeros, ¿verdad? Creo que tengo 4 inasistencias y no sé por qué, la verdad. 4 inasistencias, pero no sé. Sí, Ahí podemos ver si quieren ya- más tarde. Acuérdame y miramos en la bitácora a ver qué ha pasado en los días que tocaba la asistencia. más, ¿a qué hora, Lick? Porque tengo una que Ahorita voy a sí, clase de sociología. Entonces, saliendo de ah, sociología a las 7 me pongo a ver y solamente mándame el mensaje para poder escribirte para ver cuál es tu número, pues, para acordarme y hacerlo. no, sí, es que creo que sí es culpa mía que las olvidé poner, pero no sé qué hacer en ese caso, y llevo 4 Ahí inasistencias. sí no puedo hacer nada, porque realmente tenían que seguir la instrucción.
¿Y cuántas más puedo faltar para no perder el examen de este parcial? Con 4 fallas se pierde derecho a examen. Con 4 inasistencias. Pero si lo tuyo solamente son 4 marcas y no son 4 fallas, pues recuerda que cada marca prácticamente vale 0.5. Entonces, si son 4 marcas las que no colocaste, son 2 fallas nada más. Ok, ayer no puedo entrar por el día de clases, me faltó el del examen y el jueves que entré como a El del las 10 examen y no cuenta. 12. Del examen, el del día del examen no cuenta. Ah, ok, puedo fijarme, Lick, por favor, de que me asusté. Sí, ahí lo revisamos. Cuando salga de clase lo voy a revisar y te digo. Ok, Ok, gracias bueno. y perdón por esto. Ok, está bien.